Todos conmigo, si usted tiene su Biblia ahí, por favor, nos vamos todos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y luego vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, verso 28 en adelante. Primero nos vamos en Efesios capítulo 4, verso 11. Y desde allí vamos a comenzar a estudiar en el día de hoy acerca de lo que es el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Efesios 4:11 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Obsérvelo bien, se lo repito. ¿Cuál es la razón por la cual Dios estableció los 5 ministerios que Jesús estableció? ¿Cuál es la razón? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que estos ministerios tienen que funcionar con este objetivo, porque para esto fue que Dios los estableció. Si usted dice que tiene un ministerio y no está cumpliendo con la perfección de los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, entonces usted tiene que examinarse, porque el sentido principal de los ministerios, los llamados, es lo que le acabo de leer. Óigame: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Oiga, va a perfeccionar y va a edificar. Perfeccionar y edificar. Esos son los objetivos por los cuales Jesús estableció los ministerios: para edificar y perfeccionar. Perfeccionar y edificar. ¿Cuál es la visión de la perfección y la edificación? Hacer que todos lleguemos, escúchelo, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todo se centra en Cristo Jesús. ¿Estamos aquí? Todo se centra en Cristo Jesús. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y vuelve y sigue diciendo: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida y la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Entonces, en el día de hoy quiero trabajarles acerca de lo que es el llamado. Hay un libro, no sé si me podría conseguir uno, papá. Hay un libro que el Señor me permitió escribir, titulado Tengo un llamado. Usted lo puede conseguir en Amazon. Los que están fuera de aquí de República Dominicana lo pueden conseguir en Amazon, donde allí hablamos un poco acerca de lo que es el llamado de Dios sobre la vida de una persona, y tratamos de dar ciertos detalles de lo que son los ministerios. Hacemos ciertas divisiones, y como le dije, quiero comenzar esta serie unos cuantos días para que estudiemos esto sobre el llamado. Entonces, aquí acabamos de leer donde el apóstol Pablo dice que Jesús constituyó, porque estos ministerios fueron constituidos por Jesús. Están los dones del Espíritu, los ministerios constituidos por Jesús, y las operaciones del Padre, como lo dice también el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Entonces, pero aquí el apóstol Pablo me identifica 5 oficinas ministeriales, 5 llamados, 5 oficinas ministeriales que son las que funcionan para edificar el cuerpo de Cristo. Están los apóstoles, están los profetas, están los evangelistas, y también están los pastores y maestros. Estos 5 acabamos de ver que el objetivo y la visión de Dios
con estos ministerios es que ellos hagan el trabajo en el Señor para perfeccionar y edificar a la iglesia, a los santos. Óigame, para la obra del ministerio. Óigame, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que no solamente van a funcionar ellos, sino que también van a empujar a que otros trabajen en la obra del ministerio. Y también dice, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ningún llamado, ningún ministerio de los 5 ministerios que tenemos aquí puede hacer cosas contrarias a lo que ya está establecido aquí en la palabra. ¿Cuál es el establecimiento? Edificar. Y número 2, perfeccionar. Ese es su trabajo. Si usted está haciendo algo contrario a esto, entonces usted no está caminando bajo el llamado de Dios. Entonces quiero que entremos de una vez para darle algunos detalles respecto a lo que es el llamado, y ahí mismo estudiar un poquito respecto a lo que es el propósito. Tenemos llamado y tenemos propósito. Entonces, en el mundo hay un grupo de personas que tienen llamado de parte de Dios. Ahora, quiero que, a manera de introducción, quiero que usted tenga esto claro. No todo el mundo tiene un llamado para funcionar en los 5 ministerios. Quiero que tenga esto bien en claro. No todo el mundo tiene el llamado a funcionar en los 5 ministerios. Por eso, bueno, podemos irnos a Primera de Corintios capítulo 12 verso 28. Voy a entrar por ahí porque hoy en día si las personas no tienen un llamado de este renglón, ya entonces en la iglesia esa persona va a sentir que no es nadie. Hay personas que no tienen un llamado a ser apóstol, no tienen un llamado a ser evangelista, no tienen un llamado a ser pastor, no tienen llamado a ser maestro, no tienen llamado a ser profeta. No están en ninguno de esos renglones. Préstamelo, papi. No están en ninguno de esos renglones. Están. Bueno, aquí lo tenemos el libro. Tengo un llamado, puede conseguirlo. Pues bien, no están en ninguno de esos renglones. No están. Usted le dice, usted le toca predicar, y ellos no van a predicar porque no tienen esa vocación. Entonces, ¿qué diríamos? Esas personas no están haciendo nada dentro de la iglesia. Claro que sí. Porque el asunto está, hay gente que tienen el llamado, pero hay otras personas, como todos nosotros a nivel general, tenemos un propósito. Dios nos creó con un propósito. Hay personas que por más que usted quiera inyectarle en la cabeza que usted es evangelista, ellos no son evangelistas porque no tienen ese llamado a eso. Pero sí en la vida de ellos hay un propósito por el cual Dios lo creó. Otro error que cometemos, y es que denominamos a personas que tienen un ministerio, de una vez lo denominamos líderes. No, entendamos esto claro. Una persona puede ser un buen predicador, pero esto no denomina a tal persona como un buen líder, porque el hecho de que predique bien no lo hace ser un buen líder. Y es allí donde hemos tenido tantos problemas y tantas dificultades muchas veces, porque pensamos que el hecho de que una persona sea un buen profeta lo consideramos como un líder. No. Para ser líder hay ciertas preparaciones que muchas veces hay predicadores que no la tienen. Escúchame esto claro. Hay ciertas preparaciones de liderazgo que muchos predicadores, que aunque sean elocuentes en el altar, no tienen la capacidad para ser líderes. Por eso usted le entrega un micrófono a uno de esos predicadores y le va a sacudir un estadio, le va a sacudir una iglesia, van a traer una revelación y una palabra de Dios poderosa. Pero si le entrega un grupo para dirigirlo, habrán problemas en fracciones de segundo, porque el hecho de que sea un predicador no lo hace ser un líder. Y es allí donde estamos entrando en tantos conflictos con personas de ministerio, que de una vez ellos entienden que ya tienen un liderazgo. Y esas son las cosas que queremos en esta serie, queremos dialogar un poco. Ahora, para que usted entienda lo que le estoy diciendo, de que no todo el mundo
tiene un llamado a un ministerio, sí, vuelvo y le repito, cada quien tiene un propósito. Hay personas, por ejemplo, adelantándole un poco, hay personas que, señores, no tienen un ministerio de que evangelista, pastor, profeta, apóstol, no lo tienen, pero Dios los ha levantado para ser empresarios, para dirigir una empresa de textiles, un restaurante, cualquier tipo de empresa. Dios los ha levantado con esa visión, y como ellos tienen ese espíritu de empresario dentro de ellos, levantan un negocio, y desde allí Dios lo puede usar para predicar el evangelio, dando tratados, lo que sea, pero también para mover el reino de Dios, usando Dios en la iglesia donde ellos se congregan, dando una ofrenda para que vayan y expandan el evangelio. Pero si a una de esas personas usted le dice, no, que tú eres pastor, le va a dejar la iglesia de una vez, porque entienden que no tienen ese llamado a pastorear. Muchas veces los pastores a veces cometemos ese error, que vemos el potencial en una persona y de una vez queremos darle un ministerio. El ministerio no lo damos nosotros, el llamado y el ministerio lo da Dios. Pero hay personas que no tienen ese llamado, sino que simplemente Dios lo marcó con un propósito, y en su propósito ellos pueden funcionar y pueden desarrollar lo que Dios tiene para el avance del reino de Dios. Entonces, como le estoy diciendo que no todo el mundo tiene ministerio, oiga lo que dice 1 Corintios 12:28. Vamos a estudiar esta parte. 1 Corintios 12:28 dice la palabra: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Pero mire ahí lo que dice, luego los que ayudan. Oiga, los que ayudan. En ese renglón de los que ayudan entran muchas personas, entran los diáconos, entran personas dentro de la iglesia que ellos no predican ni son profetas, pero tienen una gracia que Dios les ha dado para ellos movilizar el reino de Dios a través de sus finanzas. Otros no tienen finanzas, pero tienen trabajo y están dispuestos a trabajar a toda hora. Hay personas, por ejemplo, aquí en la iglesia, yo he tenido personas que no van a coger un micrófono para predicar, pero cuando hay que arreglar algo en la iglesia, de una vez están activos para trabajar en esa área y funcionar. No son profetas, pero están en el renglón de los que ayudan, administran la iglesia, trabajan y están ahí para desarrollarse. Luego siguen los que administran, que son personas que ya están dotadas de una especialidad para administrar, para dirigir, para ayudar, para trabajar dentro de la iglesia. Luego sigue diciendo los que tienen don de lenguas. Pero oiga lo que dice Pablo en el verso 29. ¿Son todos apóstoles? Claro que no. ¿Son todos profetas? Pues claro que no. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos tienen dones de sanidades? No. ¿Hablan todos en lenguas? No todos. ¿Interpretan todos lenguas? No es que no hay, pero cada quien está ubicado en su renglón. Entonces, ahí es donde tenemos que estar bien en claro para no comenzar a darle título y darle llamado y ministerio a personas que no lo tienen. Vuelvo y le repito, usted que está en la iglesia, que tal vez no se identifica con un profeta, no se identifica con un apóstol, no se identifica con el llamado de un pastor, no se identifica con el llamado de un maestro, no se identifica con un llamado de evangelista, con ninguna de esas áreas usted no se identifica, pero usted está en el renglón de los que ayudan y los que administran. El hecho de que usted no se identifique con ninguno de esos 5 ministerios que dice Efesios, no significa que Dios no lo haya puesto en esa iglesia con un propósito. ¿Estamos claros? No significa el hecho de que usted no se... yo le digo, mira, que tú eres un profeta. No me gusta. Yo sé que hay personas que si le decimos, mire, usted va a ser pastor, ellos dicen que no a muerte, porque no tienen esa vocación, no sienten el llamado. Y muchos dirán, yo no estoy haciendo nada en la iglesia yo no juego ningún papel, yo no sé qué es lo que yo hago aquí en esta iglesia. No, amados, usted juega un papel especial, porque si no está en los 5 ministerios,
pero está entre los que ayudan, que acabamos de leer lo que dijo el apóstol Pablo, está entre ese grupo de los que ayudan. Y tenemos hermanas en las iglesias, mujeres de Dios, que usted no la va a ver con un micrófono predicando, usted no la va a ver profetizando, usted no la va a ver adelante dirigiendo un grupo, pero son las hermanas que embellecen la iglesia, limpiando la iglesia. Son las hermanas que con un suapiador están poniendo la iglesia hermosa. Compran cortinas, compran flores, compran de todo para embellecer la iglesia. Personas como este tipo de personas, no podemos decir que no tienen un llamado de parte de Dios, que no están haciendo nada en la iglesia. No tendrán un llamado en los 5 ministerios, pero sí están funcionando entre los que ayudan. Sí están funcionando, están dando el todo por el todo. Están desarrollándose en esa área, aunque vuelvo y les repito, aunque no estén en el renglón de los 5 ministerios, pero están en lo que acabamos de leer, que dijo el apóstol Pablo, entre los que ayudan y administran. Vuelvo y le repito, puede ser que usted sea una de esas personas que le diga, vamos a evangelizar. Usted no puede porque trabaja o no siente la vocación a evangelizar, pero siempre está dando dinero para el evangelismo. Siempre compra tratados, compran cualquier cosa, la da para que las personas trabajen en el evangelismo. Yo adoro al Señor. Entonces, ahí es donde tenemos que estar bien en claro para que entendamos y no forcemos a personas a entrarlos en un ministerio que ellos no lo tienen, que Dios no se los ha dado. Pero vuelvo y les repito, no tendrán un ministerio, pero sí tienen un propósito, porque todo el mundo fue creado en esta tierra con un propósito. Usted que está ahí conectado, escriba, yo fui creado con un propósito. Escríbalo ahí, yo fui creado con un propósito. Entonces, hay muchas cosas, amado, gloria a Dios. Algo que quiero que observemos, como le dije, vamos a comenzar desde cero. Vamos a comenzar desde cero. Muchas personas en la iglesia, Dios los marca con algo especial. Vamos a ver los 3 niveles de llamado que hay para que entonces nos comencemos a ubicar y nos comencemos a poner en órbita. Pero déjeme seguir aquí. En lo que leímos en el libro de Efesios, la Biblia dice que Él mismo constituyó. La palabra constituir viene de la palabra griega didomi, y esa palabra significa hacer que algo suceda, otorgar una oportunidad u ocasión, poner algo en un lugar en específico, nombrar, designar a una persona para una tarea. Entonces, cuando Cristo estableció los ministerios, lo hizo designándole una tarea específica a cada uno. El apóstol tiene una función, el profeta tiene una función, aunque ahí también hay muchas batallas, que hay gente que dice que no hay apóstoles, que no hay profetas, pero vamos a ver los ministerios en sí. No queremos traer controversia, vamos a ver los ministerios en sí, las funciones de cada uno de los ministerios. Entonces, cada uno de ellos tiene una función. El evangelista tiene otra, el pastor tiene otra, el maestro tiene otra. Cada uno tiene una función específica por la cual Dios los estableció. Entonces, ahora, cada uno puede funcionar en diferentes áreas. Puede ser que sea un evangelista con un corazón de pastor. Puede ser que sea un pastor con corazón de evangelista. Puede ser que sea un profeta con corazón de pastor o corazón de evangelista. Puede ser que sea un evangelista con corazón de profeta. Y así sucesivamente. Hay muchas cosas que podemos aprender allí. Pero entendamos que Cristo fue el que constituyó los ministerios. Designó una tarea en específico para alguien, para que funcione en esa área. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los ministerios? Como acabamos de ver, son 2: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. En una iglesia, si está funcionando los 5 ministerios que deben funcionar dentro de una iglesia, su objetivo o el propósito de estos ministerios es
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación de la iglesia de Cristo. La iglesia tiene que tener estos ministerios funcionando y trabajando en esta área. Si tenemos un profeta cuyo mensaje no edifica la iglesia, alabado sea Dios, y no perfecciona a los santos, entonces hay que revisar, porque la profecía siempre viene para exhortar, restaurar y redarguir. No puede haber todo el tiempo una profecía de destrucción, de muerte, que voy a matar, también tiene que haber una restauración. Y luego cuando nos toque hablar esa parte, lo vamos a mirar. Entonces, quiero que entendamos algo antes de darle ya el detalle de los 3 niveles del llamado. Y es que en estos ministerios, tanto lo que el apóstol Pablo nos revela en el libro de Efesios capítulo 4 y lo que él nos revela en el capítulo 12 de Primera de Corintios, como les dije, están los ministerios, pero también entran ahí los que ayudan, los que administran, los que hablan en lenguas, los que profetizan, los que hacen milagros. Fíjese que en el capítulo 28, en el capítulo 12, los que hablan en lengua lo pone de último. No es que sea el don menos funcional, sino que Pablo está hablando, necesitamos más edificación que cualquier persona que quiera hablar en lengua que no edifica. Pero ese es otro tema, vamos a entrar por allí, es otro tema. Entonces, 3 cosas quiero establecerle para que usted entienda de los ministerios. Número 1, debemos darnos cuenta de que cada uno nos necesitamos el uno al otro. El apóstol necesita la ayuda del evangelista. El evangelista necesita la ayuda del pastor. El pastor necesita la ayuda del maestro. Cada uno de los ministerios se necesita. Entonces la iglesia en general necesita los 5 ministerios. Si lo encaminamos de esta manera, lo diríamos de esta forma. El apóstol, la Biblia habla de que los apóstoles son los que ponen fundamentos. Son los que ponen fundamento. Apóstol y profeta ponen fundamento dentro de la iglesia. El apóstol fundamenta. El profeta no es que va a traer una revelación nueva. El profeta simplemente va a revelar la voluntad de Dios en esa iglesia, en ese lugar, en ese territorio, en ese tiempo. Escúcheme claro, el profeta no va a traer una revelación nueva porque ya todo está escrito. Por eso es que la Biblia dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan, pero refiriéndose a todo lo que tenía que ver con la venida de Cristo y profetizar respecto al canon profético, a la Biblia, a todo lo que tenía que ser, que referirse a Cristo. Luego de Cristo estaba el ministerio profético. Agabo era profeta, las hijas de Agabo eran profetisas y así sucesivamente. Pero entiéndame esto, esos profetas y los que Dios ha estado levantando en el tiempo de hoy no están para profetizar nada nuevo. Todas sus profecías tienen que ser guiadas por la palabra. Y número 2, el profeta está para direccionar y revelar la voluntad de Dios en el ahora. Pero esa voluntad de Dios en el ahora tiene que ser revelada por la palabra. ¿Estamos claros? Entonces, así es que funciona. Tenemos el apóstol, pone fundamento. El profeta revela la voluntad de Dios en el ahora. Entonces, luego entra el evangelista. El evangelista trae almas, predica, se fortalece, gana almas, está en la calle buscando almas. El evangelista, cuando gana almas, se las entrega al pastor, y el pastor es quien le da amor, fortalece, levanta las almas. Pero el pastor de una vez se le entrega al maestro para que el maestro las eduque, para que el maestro las forme. Y luego de esa formación, entonces está el profeta y el apóstol, que son los que le van a poner fundamento a esas almas. Esos son algunos puntitos simplemente que estamos estableciendo, y luego vamos a entrar en esa parte. Pero donde quiero llevarlos es que cada uno de los ministerios nos necesitamos, y la iglesia necesita por obligación este equipo ministerial, como algunos hombres de Dios le llaman el ministerio quíntuple. Necesita este equipo ministerial. Entonces, es la primera parte que quiero establecerle. Debemos entender que nos necesitamos el uno al otro. Por eso, usted, amado hermano que me está viendo, que entiende que tiene un ministerio en una iglesia, un llamado,
por favor, no se aísle de su pastor, no se aísle de los hermanos de la iglesia, porque si Dios le dio ese ministerio, no es para usted aislarse. Si Dios le dio ese llamado, no es para que usted viva como un llanero solitario, lejos de todo el mundo. Da pena. Bueno, en este libro que escribí, Tengo un llamado, ahí yo hablo un poco acerca, hay un capítulo que lo dedico a hablar acerca del ministerio del evangelista y los problemas que hay entre evangelistas y pastores, y por qué tenemos estos problemas entre evangelistas y pastores, porque a veces el evangelista no entiende al pastor, el pastor no entiende al evangelista y todo eso. Pero hay un aislamiento. Ya el evangelista entiende que como tiene un llamado al ministerio evangelístico, no quiere congregarse, no quiere ir a los cultos de oración, no quiere ir a los estudios bíblicos, no quiere ir a las iglesias que todavía tienen sus escuelas bíblicas, no quiere nada, porque entiende que tiene un llamado y un ministerio y tiene que estar buscando a Dios, tiene que estar ayunando, orando, conectado con el Señor. El Señor no lo llamó a usted para vivir una vida aislado de nadie. Usted tiene una iglesia en la que tiene que congregarse. Mi alma te adora, Dios. Y esos son muchos de los errores que lo vamos a ver más adelante, pero simplemente le estoy dando ciertos adelantitos. Número 2, debemos entender que aunque no necesitamos, pero también debemos entender que debemos respetarnos el uno al otro. El apóstol debe respetar el ministerio pastoral. El pastor debe respetar el ministerio del evangelista. El evangelista debe respetar el ministerio del pastor. El maestro debe respetar al profeta y el profeta respetar al maestro. Cada uno de los ministerios debe aprender a respetarse y a valorarse cada uno, porque, amado, estos 5 ministerios no dicen que el apóstol son los que van a edificar y a perfeccionar. No, son los 5 juntos. Los 5 ministerios juntos son los que van a edificar, perfeccionar la iglesia. Los 5 juntos. Entonces, cada uno de ustedes no puede decir que no, yo no tengo llamado, yo mejor voy a mantener la distancia, o no, este llamado es menos que el mío. No, amados, aquí no hay un llamado más alto que nadie, porque todo aquí es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Entonces, usted debe entender que debemos respetarnos el uno al otro. El pastor respeta al maestro, el maestro respeta al pastor, y cada ministerio debe respetarse. Lo tercero que quiero establecer es que debemos entender que cada uno debe sentir solidaridad el uno con el otro. Como somos parte del cuerpo de Cristo, yo debo sufrir lo que está sufriendo mi cuerpo. Yo debo sentirme golpeado si veo que uno de los ministros que ocupa una de las áreas marcada y llamada por Dios está pasando por una situación. Yo debo trabajar, debo sufrir, debo sentir ese dolor, ayudarlo, trabajar, apoyarlo y entrar en esa dimensión. Entonces, ya quiero darles esto, amado, esto es muchas cosas, Dios de gloria. Pero en la próxima vamos a estar hablando, definiendo más qué es llamado, qué ministerio. Quiero llevarlos a esta parte, los tipos de llamado. Quiero llevarlo ahí. Quiero llevarlo ahí para luego entramos y damos un detalle más general de esto. Pero quiero llevarlo ahí. Hay 3 tipos de llamado, que eso lo aprendí estudiándolo de grandes hombres de Dios. Hay 3 tipos de llamado. Está el llamado general, el llamado especial y el llamado específico. Óigame, llamado general, especial y específico. El llamado general, quiero entrar de una vez por ahí. El llamado general es aquel que todo cristiano debe hacer. Es la voluntad general de Dios para todo su pueblo, para llevar a cabo sus planes y propósitos: evangelizar, interceder, servir, trabajar en una iglesia. Este es el llamado general que muchas personas no lo quieren. A una persona usted la ve en la iglesia, una vez dice: no, yo tengo un llamado evangelístico, yo tengo un llamado profético, yo tengo un llamado pastoral. Pero usted nunca lo ve sirviendo en una iglesia, usted nunca lo ve trabajando en una iglesia.
porque ellos quieren pasar del general al específico, de una vez quieren irse al específico. Pero escúcheme, usted nunca en la vida va a entrar en el llamado específico si primero no pasa por el especial, pero generalmente si no pasa por el llamado general, que eso lo vamos a estar desarrollando en la próxima clase, si así pudiésemos decir. Escúcheme esto claro. Está el llamado general. Ese llamado general, todo el que es cristiano tiene que pasar por ese llamado general. Usted se congrega en una iglesia. En su iglesia hay culto de oración. Usted tiene que ir. En su iglesia hay evangelismo. Usted tiene que ser parte de ese evangelismo. En su iglesia hay trabajo, hay servicio. Usted tiene que ser parte de ese equipo de servicio. Usted no puede vivir una vida aislada de ninguna de las áreas del trabajo de su iglesia. Ese es el trabajo general, el llamado general. Yo, cuando comencé el ministerio, a Dios sea la gloria, yo comencé en el área general. Yo, siendo escuela bíblica, ahí yo estaba. Culto de oración, ahí estaba. Culto en los hogares, allí estaba. Limpiaba la iglesia. Todas esas cosas las hacía. Y desde allí es donde se empieza a desarrollar su llamado especial, para luego entrar en el llamado específico. Pero ¿cuántas personas tenemos que ellos entienden que tienen un llamado, entienden que Dios lo llamó, pero usted no lo ve en la iglesia haciendo absolutamente nada? Usted no lo ve en los cultos de oraciones, usted no lo ve en los servicios de la iglesia, usted no lo ve en los trabajos, usted no lo ve absolutamente en nada, porque que tienen un llamado tan grande que la iglesia a ellos le queda pequeña. Yo he tenido el caso con algunas personas que me dicen, yo tengo un llamado, y yo a algunos le he dicho, bueno, la iglesia aquí, la iglesia donde usted se congrega con nosotros es muy pequeña para el llamado que usted tiene. Y algunos me han dicho, sí, es verdad, y se han ido, gloria a Dios por ello, porque ellos entienden que su llamado es más grande. Amados, ningún llamado es más grande que ningún otro llamado. Todos fuimos llamados a servir y a trabajar, todos. Entonces, para usted poder comenzar un ministerio, las personas que siempre me han escrito, me han preguntado, ¿cómo comienzo un ministerio? ¿Cómo puedo comenzarlo? Incluso en un post que hicimos en YouTube, para que hicieran preguntas, qué tema querían que trabajásemos. Ahí está este tema del llamado. Muchas personas preguntan, ¿qué debo hacer para comenzar un ministerio? Sencillo, empieza en el llamado general. Allí es donde se comienza. Otros dicen, ¿cómo me doy cuenta del ministerio que yo tengo? Sencillo, trabajando en el llamado general. ¿Cómo sé que Dios me llamó a una área específica en la iglesia? Trabajando en el llamado general. Allí es donde comienza todo. Ningún profeta, ningún pastor, ningún evangelista que hoy en día son conocidos y caminaron el mundo, desde que comenzaron siendo evangelistas. Claro que no. Comenzaron sirviendo en una iglesia, comenzaron sirviendo en una casa. Y ahí es donde yo le hago la pregunta, ¿sirve usted en su iglesia? Usted que me está mirando, que dice, no, que yo tengo un ministerio evangelístico a las naciones. Las naciones puede hacer que se llamen los hermanos de la iglesia, uno con N, uno con A, y esos son la gente, las naciones que usted tiene en la iglesia. Los hermanos de la iglesia, ¿le sirve usted a ellos? ¿Está usted a la disposición de sus pastores en la iglesia donde se congrega para trabajar, para servir, para trabajar en la visión de la casa? Muchos no lo hacemos porque estamos tan enfocados en un ministerio a las naciones que nos estamos olvidando de los campos, nos estamos olvidando del trabajo que tenemos que hacer dentro de nuestra iglesia. Vuelvo y le repito, ningún llamado será internacional, será mundial, si ese llamado primero no comienza en un llamado general. Usted tiene que comenzar trabajando en casa. Usted tiene que comenzar sirviendo en casa. Usted tiene que evangelizar, interceder. Amados, hay mucho, todo el mundo quiere ser profeta, evangelista, pero nadie quiere interceder. Nadie quiere entrar en esos renglones de esos ministerios. Entonces, Dios los está llamando para que entremos en ese misterio de lo que es el llamado general. O sea, es lo que quiero establecerle en esta hora. Vamos a seguir con las otras partes en lo que sigue, pero quiero dejarle con ese fundamento, quiero entrarle ahí, en ese fundamento. Todo llamado comienza con el llamado general. Todo llamado comienza en el llamado general. Si usted dice que siento que no tengo un ministerio, empieza a trabajar en su iglesia y usted verá
que se va a ubicar de una vez. Si usted dice, ay, que Dios me llamó a ser evangelista, pero en mi iglesia no me ayuda, sirva, evangelice, trabaje y verá si le van a ayudar sí o no. Ah, que nadie me entiende el llamado que yo tengo. Y es que el llamado suyo es tan grande que nadie lo puede entender. Verifique si es que usted no ha estado trabajando en el llamado general. Entonces, esa es la palabra que quiero establecerle hoy. Vamos a seguir en otro día, le vamos a estar informando, pero quiero dejarlo con esto para no darle mucha información. Lo que quiero traerle es un mensaje a la conciencia. Claro, Dios lo marcó, Dios lo llamó, Dios lo ungió, Dios puso un propósito, pero amado, usted debe servir y trabajar en su casa. Usted debe servir y trabajar en su iglesia. Vuelvo y le repito, son 3 tipos de llamado: el llamado general, el llamado especial y el llamado específico. Pero nadie llega al específico si no entra en el llamado especial. Y esa es la palabra que de parte del Señor quiero poner sobre tu vida en este día, para que usted entienda que hay algo especial de Dios con usted. Y Dios quiere que usted desarrolle eso que Él puso sobre usted. Pero usted nunca lo va a desarrollar si no entra en el llamado general. Así que todo el que está ahí conectado, escriba y diga, tengo que comenzar en el llamado general. Vamos, escríbalo y dígalo, tengo que comenzar en el llamado general. Dios tiene cosas grandes y poderosas para cada uno de nosotros, pero entendamos y reconozcamos que tenemos que entrar en el llamado general. Bueno, ya entendimos los llamados. Para qué fuimos llamados cada uno, las funciones. Vamos a entrar en más detalles, como le dije, en otros días vamos a entrar en esa gloria, pero vamos a hacer una oración en este momento. Quiero orar por usted que está ahí, que pueda ser que haya comenzado un ministerio y no le funcionó, las cosas tal vez no le han salido bien, no entiende cuál es su llamado, está turbado, está preocupado. Ya usted sabe lo primero que debe hacer, que el Señor nos ha hablado en esta noche, y es que debe comenzar en el llamado general. Debe comenzar allí. Allí se comienza, en el llamado general. Y vamos a orar. Quiero orar por usted, para que el Señor derrame sobre usted esa gracia y ese favor y ese poder. Entienda que si tal vez usted no tiene un llamado a los 5 ministerios, pero recuérdese, usted tiene un propósito. Dios lo marcó con un propósito especial. Y tal vez usted no está entre los que hacen milagros y los que hablan en lenguas y los que profetizan, pero sí está entre lo que dice el apóstol Pablo, entre los que ayudan y entre los que administran. Hay una capacidad que Dios puso sobre usted. No se sienta menos que nadie. Hay una gracia y hay un favor que Dios le ha dado a usted. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo me pongo de acuerdo en esta hora con cada hombre y mujer que está ahí conectada en diferentes partes del mundo. Yo oro por ellos, Señor, y te pido, Maestro, que el favor y tu gracia, la unción y la misericordia del Espíritu Santo, Padre, sea desatada y derramada sobre sus vidas, Señor. Mire ese hombre y esa mujer, Padre amado, que en cierto momento de la vida se ha sentido frustrado porque no sabe, no entiende cuál es su llamado. Pero hoy tú viniste a hablarnos y viniste, Señor, a que nosotros recapacitemos y entendamos que fuimos llamados, Señor, para trabajar en un llamado general. Yo oro por cada uno de ellos, Dios, que tú pongas tu gracia, que tú pongas tu favor y que tú derrames el poder de tu Espíritu Santo sobre sus vidas, Señor, de una manera poderosa y especial, Padre amado. Gracias, Jesús, por todo lo que haces, lo que has hecho y lo que harás, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Espero que esta palabra en el día de hoy sea de mucha bendición, y ya para muchos que ya van a acostarse, a descansar, te vayas con una palabra y medites en el Señor y vayas a la presencia de Dios en oración y le diga a Dios que te redireccione, que te dirija y te identifique a qué Él te ha llamado. Así que Dios te bendiga mucho.
La gracia del Señor te cubre y te guarde. Y nos vemos en la próxima. Esta semana le estaremos anunciando qué día seguimos en esta dimensión, hablando acerca de el llamado de Dios. Si usted no ha comprado este libro, trate de comprarlo. Usted que si está fuera del país, búsquelo en Amazon, puede conseguirlo. Y usted que está aquí en el país, puede comunicarse con nosotros al 829-926-1057 y allí se le estará dando información de cómo adquirir este libro. Yo tengo un llamado. Así que Dios le bendiga mucho. Seguimos bajo el fuego y que pasen buenas noches.